Bueno, buen día. Mi nombre es Agostina Menéndez Neveu. Soy residente de segundo año de la residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Y en esta oportunidad voy a presentar el siguiente Ateneo titulado Un cerebro en conflicto a propósito de un caso. Bueno, el caso se trata de una paciente que vamos a llamarla Juana, que tiene 17 años, que ingresó el 2 de enero de este año, traída por la ambulancia, a nuestro hospital, porque presentaba alucinaciones auditivas. Ella refería que Dios le hablaba y discursos incoherentes desde hace una semana. Estos discursos tenían que ver con que muchas veces confundía a sus familiares, los que estaban vivos, de los que habían fallecido. Bueno, cuando ingresa se le realiza la anamnesis, la cual se constata que estaba orientada en tiempo y lugar, refería que tenía sensaciones de hormigueo en el brazo y zumbidos en el oído, manifestó tener alteraciones con respecto al sueño y su mamá también manifestó que había tenido episodios de violencia. En cuanto al examen físico, se encontraba lúcida con un Glasgow de 15 y sin fiebre. En ese momento, la conducta médica fue indicar lorazepam, realizar una interconsulta con el Servicio de Salud Mental y se solicitó una tomografía de encéfalo y análisis de laboratorio. Entonces, con esta breve presentación, yo ahora les voy a poner un QR para escanear, para preguntarles qué antecedentes creen ustedes que son importantes conocer. Pero denme un minutito que les voy a dar otro, este que está acá. Piensen en si tienen la oportunidad de ir a sacarle sangre a la paciente y conversar con ella, con la madre, o si revisan la historia clínica, o hablar con el médico y consultarles em, para orientar el diagnóstico. Bien, consumo de drogas, es válido, consumo de sustancias, medicación psiquiátrica, antecedentes familiares. Bien, antecedentes familiares, veo que es la que más responden. Traumatismos previos, bien. Antecedentes de viaje, neoplasias, si toma medicación, datos epidemiológicos, perfecto. Inmunosupresión, bien. Bueno, bueno, perfecto. Bien, la que más se repitió fue antecedentes familiares, pero también consumo de drogas y bueno, los que fui leyendo que fueron poniendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver estos antecedentes. Bien, en cuanto a los antecedentes médicos, la paciente no tenía ninguna enfermedad de base, tampoco alergias, ni tomaba ningún tipo de medicación. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, no había tenido, tampoco sufrió ningún trauma previo. Y en cuanto a los antecedentes familiares, que se repitió bastante esta pregunta, su núcleo familiar estaba compuesto por su mamá, dos hermanos menores y su padrastro, de los cuales ninguno tenía antecedentes de relevancia. Y en cuanto al padre, por no tener vínculos, se desconocían los antecedentes. En cuanto al consumo de sustancias, que fue una de las que más contestaron, la paciente no tomaba alcohol, tampoco fumaba tabaco ni ningún otro de tóxicos consumía. La madre durante la anamnesis refiere que habían empezado a notar este comportamiento de Juana luego de un robo que habían sufrido. Bien, entonces vamos con otra preguntita, pero es otro QR. ¿En qué diagnósticos pensarían ustedes? Piensen que es una paciente joven, de sexo femenino, sin ningún tipo de antecedentes, que comienza con este cuadro psiquiátrico, luego de un robo que había sufrido, estrés postraumático, bien, traumatismo, tumor, esquizofrenia. Bien,
Bueno, las que más se repitieron, bueno, estrés postraumático, encefalitis, tumores, enfermedad autoinmune, sí, esas son las que más se repitieron, así que, bueno, muy bien. En ese momento, en el hospital, bueno, coinciden bastante con lo que estuvieron pensando, sospechando encefalitis infecciosa, vi que habían puesto herpes, virus, encefalitis autoinmune, alguna enfermedad autoinmune sistémica, pensándolo en una encefalopatía, por ejemplo, lúpica, encefalopatía tóxica, alguna presencia de un tumor cerebral, como habían puesto, o encefalopatía, que es más raro, encefalopatía de Hashimoto. Bueno, este es el primer laboratorio que se realizó a la paciente cuando ingresó por la guardia. Fíjense que desde la parte hematológica no se observan particularidades. En cuanto a la química, la función renal está conservada, el hepatograma también. Acá puedo correrte un cachito. Y bueno, y la PCR que se encontraba baja. Ahí está, gracias. También se habían solicitado serologías, de las cuales la BDR fue no reactiva, y HIV, hepatitis B y hepatitis C negativas. Bien, desde el laboratorio de endocrinología se había solicitado TSH, T4 y anticuerpos antitiroperoxiasa. Como todo fue normal, se descartó la enfermedad de Hashimoto. Screening de drogas de orina, de abuso de drogas de orina que se había solicitado. Todas fueron negativos, excepto, bueno, las benzo, pero recuerden que le habían indicado lorazepam en la guardia. Por lo tanto, se descartó una encefalopatía tóxica. Y en cuanto al laboratorio de autoinmunidad, se solicitó FAN, anti-DNA, ANCA y el factor reumatoideo, de los cuales todos resultaron negativos, por lo tanto se descartó una enfermedad autoinmune sistémica. Otro de los estudios que se había solicitado era una tomografía de encéfalo en el cual no se evidenciaron signos de lesión ocupante ni imágenes hiperdensas. De esta manera se descarta la presencia de un tumor cerebral o más ocupante. Por lo tanto, habiendo estudiado los distintos diagnósticos diferenciales, la sospecha más fuerte en este caso fue la de encefalitis. Bien, veamos de qué se trata. La encefalitis es definida como la inflamación del tejido cerebral, que está asociado a disfunción neurológica. Es una causa importante de secuelas neurológicas en pacientes jóvenes. En cuanto a los criterios diagnósticos, se va a caracterizar por una encefalopatía que presentan estos pacientes, ¿sí? Con alteración del nivel de la conciencia por más de 24 horas, puede incluir somnolencia, cambios conductuales o cognitivos, y dos o más de los siguientes como son fiebre, que en general está más asociado a la encefalitis infecciosa, crisis epilépticas, pleocitosis en el LCR, definida como más de 4 células por microlitro. En este punto es importante tener en cuenta que si bien la pelocitosis en estos casos tiene una elevada sensibilidad, puede encontrarse normal en las primeras etapas de un proceso infeccioso o en pacientes inmunocomprometidos. Electroencefalograma, sugerente de encefalitis, o alteraciones en neuroimágenes como tomografía o resonancia. ¿Cuáles son los orígenes? La causa más frecuente de la encefalitis es el origen infeccioso. Como agentes etiológicos, en general son los virus, sobre todo herpes, ¿sí? Herpes simples tipo 1, 2, el 6, que está asociado a pacientes inmunocomprometidos. También se describe enterovirus, HIV y la tuberculosis como una causa extrapulmonar y grave de esta bacteria. Posinfeccioso, sobre todo después de una infección por virus herpes, paraneoplásico, o sea, secundario a un tumor cerebral o a un tumor o cualquier tipo de neoplasia. Autoinmune, por priones, que si bien es muy raro, está digamos, documentada en la bibliografía, que son estas proteínas mal plegadas que causan enfermedad degenerativa rápidamente progresiva, pero bueno, la imagen es bastante característica en estos casos, o medicamentosa. Es importante tener en cuenta que un elevado porcentaje, del 60% de estos casos de encefalitis, quedan sin un diagnóstico preciso. ¿Y cuáles son los estudios que se deben solicitar en estos casos? Bueno, mandatorio hacer un análisis del LSR, neuroimágenes como resonancia o tomografía, neurofisiología como un electroencefalograma o algunas determinaciones en suero. En cuanto al LCR, lo que se puede realizar es una presión, medir la presión de apertura, que esto lo hacen los médicos cuando se toma la muestra. En general puede verse levemente aumentada debido a la propia inflamación del parénquima cerebral. Recuento de proteínas, que puede verse, en algunos casos se ve normal y otros levemente aumentados. Inmunoglobulina G o bandas oligoclonales. Nosotros, particularmente en el hospital, no contamos con la determinación de las inmunoglobulinas G porque el método que tenemos no está validado para este líquido biológico
y tampoco hacemos bandas oligoclonales, pero sepan que se puede realizar y lo que se va a ver es la presencia o el aumento por la síntesis intratecal. La determinación de glucosa, que en general en las encefalitis es normal, pero pensándolo en alguna meningoencefalitis por causa bacteriológica puede encontrarse disminuida debido a al propio consumo de las bacterias. El recuento de leucocitos, que como dijimos es un criterio de diagnóstico de la pelocitosis. Y bueno, después ya orientándolo a el diagnóstico etiológico, cultivos y tinción de Gram, PCR para virus. En el caso que se sospeche una neurosífilis se puede hacer BDRL. En caso de pacientes inmunocomprometidos, sobre todo con infección con HIV, búsqueda de Cryptococcus, ya sea por inmunocromatografía o tinta china. Y en el caso de sospecha de encefalitis autoinmune, anticuerpos antiantígenos neuronales. Desde el suero, también dependiendo de la sospecha diagnóstica y el tipo de paciente, lo que se puede realizar es serología para HIV, BDRL o alguna prueba treponémica, autoinmunidad y anticuerpos antiantígenos neuronales. Bueno, la paciente Juana, una vez que ingresa al hospital y se toma esa conducta médica, se decide su pase a clínica médica y se realiza la punción lumbar, ¿sí? Visto la importancia de realizar el análisis del LSR. Y como la principal causa de las encefalitis es infecciosa, comienza, después de la punción lumbar, el tratamiento empírico con aciclovir endovenoso. La paciente comienza a desmejorar con un Glasgow de 9, comienza a desviar la mirada, con movimientos clónicos en manos y piernas, presentaba rigidez, respondía muy escasamente a los estímulos y comienza con convulsiones. Al tratarse de una paciente neurocrítica, se decide el pase a la unidad de cuidados intensivos con asistencia mecánica ventilatoria por presentar también hipoventilación. Bien, se le realiza la punción lumbar y recibimos el LCR en el laboratorio, el cual presentaba un aspecto límpido, incoloro. En cuanto al examen citológico, una leve pelocitosis a predominio de mononucleares. Y en cuanto al examen químico, vemos que se encuentra dentro de los parámetros normales. Estudios que quedan pendientes en ese momento por el tiempo de incubación, ¿no es cierto? Los cultivos bacteriológicos y las PCRs para la detección de los virus. Bien, una vez que se reciben los informes, desde la parte bacteriológica no se obtuvo ningún desarrollo y en el GRAM no se observaron gérmenes. Y desde biología molecular se habían realizado la PCR para los virus más frecuentes que causan encefalitis, los cuales fueron no detectables. Como la paciente evolucionó sin mejoría clínica, estando en la unidad de cuidados intensivos, se realiza una nueva punción lumbar a las 48 horas después para volver a repetir esa PCR. Y acá yo les quiero preguntar si ustedes consideran que es necesario repetir este análisis considerando la PCR que tiene una técnica de elevada sensibilidad. Pero esperen que es este QR. Ahí está. Bueno, la mayoría está respondiendo por no, ahora están aumentando los sí. Bueno, la mayoría respondió que no. La realidad es que nosotros desde el laboratorio, desde el servicio, tampoco pensábamos que era importante repetirlo. Sin embargo, se habló con los médicos y nos pasaron también bibliografía. eh, y la realidad es que en el caso, si bien la PCR es una técnica de elevada sensibilidad, pueden haber casos de falsos negativos al comienzo de la enfermedad por una baja carga. Por lo tanto, se recomienda una nueva punción lumbar, ¿sí? Entre las 24 y 72 horas después de la primera punción lumbar, si la sospecha clínica es muy fuerte. La realidad lo voy a explicar más adelante, pero es muy importante en estos casos de encefalitis comenzar el tratamiento lo más temprano posible porque de eso depende el pronóstico. Entonces, como la sospecha principal había sido encefalitis infecciosa y la paciente comenzó con aciclovir, si la PCR se quedaban con el primer resultado, era suspender la PCR y comenzar con otro tratamiento como corticoides y darle a un paciente con encefalitis infecciosa corticoide es destinarlo a algo malo, ¿no? Entonces, como la sospecha era muy fuerte, se repitió.
Este es el segundo LCR que se recibe, el cual presenta un aspecto turbio, rojizo, debido a la presencia de matíes, con el sobrenadante límpido postcentrifugación con botón hemático, lo que nos está hablando de una punción traumática. Si observamos los resultados citológicos y químicos, se observa un aumento, ¿sí?, de leucocitos, también a predominio de mononucleares, y también los parámetros químicos aumentaron. Si pensamos que fue una punción traumática, entonces seguramente son contribuyentes de esos capilares sanguíneos. Bien, esperen que puedo cerrar esto. Acá, ahí está, gracias. Bien, entonces se recibieron nuevamente los resultados de biología molecular, donde nuevamente dieron no detectables. Los cultivos también se observaron sin desarrollo, por lo tanto ahora sí se descartó el proceso infeccioso. Bien, entonces, hasta el momento, los diagnósticos diferenciales que se habían planteado, vimos cómo se fueron descartando, ¿sí? La encefalitis infecciosa, encefalopatía tóxica, la presencia de un tumor cerebral, encefalopatía de Hashimoto, enfermedad autoinmune sistémica, y pensando que se trata de una paciente joven de 17 años de edad, que es de sexo femenino y había sufrido un episodio estresante como fue el robo, y habiendo descartado los demás diagnósticos diferenciales, entonces se pensó en encefalitis autoinmune como principal sospecha diagnóstica. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la encefalitis autoinmune. Son trastornos del sistema nervioso central que están caracterizados por una inflamación no infecciosa de origen inmunomediado. Si bien se pueden presentar en cualquier tipo de pacientes, es más prevalente en el sexo femenino con un promedio de 21 años, ¿sí?, en pacientes jóvenes. La incidencia anual se cree que es de 5 a 8 casos cada 100.000 habitantes, pero en la realidad es que en los últimos años se ha visto un incremento de encefalitis autoinmune debido al mayor conocimiento que hay sobre la patología y a la posibilidad cada vez más desde de los laboratorios de poder detectar los anticuerpos contra los antígenos neuronales. Como criterios diagnósticos, entonces vamos a ver que la presentación es una presentación subaguda con alteraciones conductuales, cognitivas, con crisis epilépticas en el 70% de los pacientes, y fiebre y cefalea, que esto puede variar, en general es más frecuente la fiebre y la cefalea en los pacientes con encefalitis infecciosa. Es importante excluir otros diagnósticos diferenciales, como fuimos viendo. Y en cuanto a los estudios que se pueden solicitar, el LCR, que como vimos es el mismo criterio de los hallazgos inflamatorios con la pilocitosis, resonancia magnética característica, que en general es en el 50% está alterada, y el electroencefalograma, que también en el 70% se puede encontrar alterado, pero es algo inespecífico. Y lo que le agregamos son los anticuerpos antiantígenos neuronales. Es importante tener en cuenta que muchas veces los antígenos dan negativos, pero aún así el diagnóstico, habiendo descartado todas las otras causas, es clínico. Bien, según la localización de los antígenos diana, podemos tener antígenos intracelulares o citoplasmáticos y de superficie, que en general son receptores neuronales. En cuanto a los antígenos intracelulares, este tipo de encefalitis surge de una respuesta inmune mediada por los linfocitos T CD8 positivos. Tienen una fuerte asociación del 93 a 98% con tumores, ¿sí?, como son tumores de páncreas, de mama, testiculares. La determinación es importante, a veces varía de acuerdo al tipo de anticuerpo, pero en general se realiza en suero. Y el gol estándar es hacer una inmunofluorescencia indirecta utilizando como tejido cerebelo de mono. Ese es el gol estándar. Y en general se asocian a peor pronóstico porque responden escasamente a la inmunoterapia. En cuanto a los antígenos de superficie, este tipo de encefalitis es la más frecuente. Acá, si bien se desconoce el desencadenante inmunológico, se sabe que los anticuerpos actúan como verdaderos patógenos, alterando la función o la estructura de estos antígenos diana, ya sea por internalización, por bloqueo o al interferir en la interacción ligando-receptor. Tienen una asociación variable a neoplasias sistémicas. La detección también varía de acuerdo al tipo de antígeno, pero en general lo ideal es hacerlo en LCR, ahora vamos a ver por qué, y se asocian a un mejor pronóstico. Bien, entonces, como la sospecha fue de encefalitis autoinmune, volviendo al caso, se solicitaron los anticuerpos antiantígeno neuronales de superficie en el LCR, ¿sí? Nosotros no tenemos disponible en el laboratorio, pero lo que se hace es una inmunofluorescencia indirecta. Y en este caso lo que se utilizan son células transfectadas con plásmido, porque lo que se quiere detectar son los antígenos que están en la superficie. Entonces es importante que se conserve la estructura de la célula. Bien, al recibir los resultados del laboratorio, observamos un resultado positivo
de estos anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es contra un receptor que se llama N-metil de aspartato, ¿sí? Que es la causa más frecuente de encefalitis autoinmune. Por lo tanto, de esta manera se confirmó la encefalitis autoinmune es mediada por este tipo de anticuerpo. Bien, para hablar brevemente sobre este tipo de encefalitis, este receptor N-metil de aspartato es un receptor ionotrópico de iones calcio y de sodio que tiene como ligando al glutamato y se encarga de regular lo que es el desarrollo neuronal, el aprendizaje, la memoria. Como criterios diagnósticos los podemos dividir en probables, que son los mismos que habíamos visto para las encefalitis en general, excluyendo otras causas, y definitivas, donde vamos a tener la presencia de estos anticuerpos. En el caso, como les mencionaba anteriormente, lo ideal es medirlos en LSR a este tipo de anticuerpos porque en condiciones normales no están presentes allí y además en el suero se asocian tanto a falsos positivos como falsos negativos, ¿sí? Falsos positivos porque en general existe un 4 o 7% de la población general que puede tener, aunque a títulos bajos, este tipo de anticuerpos, y a falsos negativos porque existe una mayor sensibilidad al hacerlos en el LSR. Bien, para ir finalizando, en cuanto al tratamiento, como les mencioné anteriormente, es importante que un retraso en el inicio se asocia a un peor pronóstico en los casos de encefalitis. De primera línea, si existe un tumor que se evidencia, se hace la extracción o resección del mismo, corticoides, inmunoglobulinas endovenosas y también plasmaféresis. En el caso de pacientes que sean refractarios a estos tratamientos de primera línea, lo que se pueden indicar son inmunosupresores, ¿sí? Como ciclofosfamina o rituximab. En cuanto a los predictores de buen pronóstico, se asocian con un inicio precoz del tratamiento, no requerir unidad de cuidados intensivos y una severidad baja de la enfermedad al iniciar el tratamiento después de más o menos 4 semanas. Bien, volviendo a la paciente para ir cerrando, una vez que se descartó la causa de encefalitis infecciosa, sin esperar al resultado del anticuerpo, ya comenzó con los pulsos de corticoides y de plasmaféresis, por esto de que les comentaba de iniciar rápidamente el tratamiento. Cursó 20 días en internación en la unidad de cuidados intensivos y como vimos que tienen estas causas de encefalitis autoinmunes, tienen una fuerte asociación con tumores, se había realizado en su momento ecografía mamaria, tomografía de tórax y de abdomen, los cuales se evidenciaron sin particularidades, y una resonancia de cerebro que también se evidenció sin alteraciones. Este tipo particular de encefalitis por el receptor N-metil de aspartato tiene una asociación más o menos del 43-45% con teratomas de ovario. A la paciente en ese momento, cuando se realizaron todos los estudios de imágenes, se le había realizado una ecografía ginecológica, la cual se evidenció sin particularidades. Pero cuando se confirmó la causa, hace una semana y media aproximadamente, se volvió a repetir la ecografía y en la cual se evidenció que tenía una imagen en el ovario derecho compatible con un teratoma de ovario. Se realizó la interconsulta con el servicio de ginecología y en el caso de que se confirme, se va a cirugía. Actualmente continúa internada, ya lleva más de 85 días internada. La realidad es que la recuperación es muy lenta y está en seguimiento con un equipo interdisciplinario de neurología, kinesiología, nutrición, fonoaudiología y salud mental. Bueno, en cuanto a las conclusiones de este Ateneo, es importante considerar en pacientes que sean jóvenes, sobre todo de sexo femenino, con cuadros neurológicos progresivos, a la encefalitis autoinmune como un posible diagnóstico. Es muy importante, como ya lo repetí varias veces, el inicio temprano del tratamiento, ya que se asocia a un mejor pronóstico. Y a lo largo del Ateneo vimos cómo desde el laboratorio los bioquímicos contribuimos no solamente a confirmar una sospecha diagnóstica, sino también a descartar diagnósticos. Por lo tanto, esto lo que ayuda es a orientar una conducta médica oportuna para que los pacientes mejoren la calidad de vida con el tratamiento. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias.